nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Este día es muy especial, vamos a estar platicando con dos maestros egresados de las normales de aquí del estado, de dos escuelas normales, que forman parte de estos programas que hemos llevado a cabo con Comité Primeros Vientos relacionados con el 50 aniversario del asalto al cuartel de Madera. Les damos la cordial bienvenida al profesor Ramón Sánchez Soto, egresado de la Normal del Estado, y al profesor Ramón Gutiérrez, egresado de la Normal de Salais. Este día nos estarán platicando del movimiento magisterial y estudiantil que se dio como antecedente al asalto al cuartel de Madera. Ahora sí que tienen la palabra, ustedes son los que llevan aquí la voz, van a platicarnos todo lo que ustedes vivieron. ¿Okay? Sí. Bueno, buenos días o buenas tardes. La Normal de Salais se localiza entre las ciudades de Jiménez y Parral. Sí. Era un internado en donde cursábamos la secundaria y la profesional. La Normal de Salais, yo ingresé en 1964 a primero secundaria, y en 1965, el 23 de septiembre o el 24 de septiembre del 65, sobrevolaron la escuela varias avionetas lanzando papeles en donde mencionaban los nombres de los 8 compañeros caídos en el asalto al cuartel de Madera la madrugada del 23 de septiembre. Y decían los nombres y decía murió por tonto con otra palabra. ¿Sí? Era como una lección que nosotros, los estudiantes de Salaises, debíamos aprender, porque uno de los compañeros caídos, el profesor Miguel Quiñones Pedrosa, había egresado de esa escuela. Entonces era como una lección muy parecida a aquella que se dio en la independencia, cuando las 4 cabezas de los insurgentes, Hidalgo, Allende, Abasolo y Jiménez, fueron exhibidas en la Alhóndiga de Granadito. Algo así sucedió, nos impactó demasiado a nosotros. Yo estaba, le digo, en segundo de secundaria, tenía 13 años de edad. Muy joven. Las edades de los alumnos ahí fluctuaban entre los 12 y 18, 19 años. Y pues fue impactante saber también que Miguel había caído ahí. Miguel había estado un año antes en la escuela. Él era profesor en Ariciachi, Chihuahua, municipio de Guerrero. Nos había platicado de los problemas que vivían los indígenas, los dueños del bosque que habían sido despojados pues, por talabosques, y toda la problemática que se vivía de hambruna y todo eso, enfermedades en la región de Ariciachi. Él estuvo en esa ocasión, no fue para hacernos ninguna invitación especial ni nada más para informarnos cómo estaba la situación allá en la sierra, cerca de Tomoshi, y al año siguiente supimos ya que él andaba en el movimiento guerrillero encabezado por Arturo Gámez y el doctor Pablo Gómez. Es lo que yo más o menos así de repente recuerdo del hecho. ¿Cuál fue, profesor, qué sintió, qué pensó aquel día cuando amaneció esa avioneta que tiraba esos papeles? ¿Qué fue lo que pasó por su cabeza? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería decir? Pues éramos 300 y todos queríamos decir más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, que nos apenaba mucho lo que había sucedido con los 8 compañeros, todos muy jóvenes, que nos apenaba mucho que hubieran tenido que llegar a una situación así de tomar las armas para cambiar un estado de cosas. Porque nosotros siempre pues, habíamos pugnado y hemos pugnado porque se cambie el estado de cosas, pero por la vía pacífica. Claro. Eso ha sido nuestra tónica siempre. Y pues los compañeros que caídos en Madera, encabezados por Gámez, pues muy respetables, y fue su decisión y ellos
pues así lo decidieron, ¿verdad? Y es muy respetable su decisión. Claro. Nosotros, pues como le digo, sentimos mucho la pena y luego más la mofa que hacía el propio gobernador, el gobierno del acontecimiento. ¿Cómo fue, cómo se tomó? Cómo se tomó, incluso llegando al grado de inhumarlos en una fosa común cuando los militares caídos fueron inhumados con honores militares. ¿Qué pasó? El miedo, ¿de qué hablaban las compañeras, los compañeros que eran, de qué hablaba, qué se hablaba? El miedo, ¿cuál era la situación en aquella escuela, en la normal? La situación, bueno, sí era de miedo, pero nosotros teníamos confianza en que la escuela estaba funcionando como debe ser. Era una institución formadora de docentes. Era una de las 29 normales rurales, como lo es Ayotzinapa hoy. Sabíamos que desde Lázaro Cárdenas se les había retirado el apoyo por parte del Estado. Lázaro Cárdenas las apoyó mucho, pero ya con Ávila Camacho, del 40 al 46, empezaron a sufrir atentados tras atentados. Entonces, lo que nosotros sentimos siempre fue el hostigamiento por la parte oficial hacia nosotros, ¿sí? Empezando por las raciones, que eran 4 pesos con 25 centavos para las 3 comidas del día, inferiores a las de los caballos del ejército, así de ese tamaño. Así como ve usted en la televisión ahora los muchachos de Ayotzinapa durmiendo en el suelo, en colchoneta, pues así estábamos nosotros. Y ante esa situación, ustedes, ¿cómo se organizaron? ¿Qué empezaron a hacer para visibilizar esa problemática que a ustedes les afectó de gran manera? ¿Qué empezaron a hacer los estudiantes en ese entonces? Pues hicimos actos de protesta en las 2 ciudades vecinas, que eran Jiménez y Parra. Hicimos actos de denuncia, ¿verdad?, de los acontecimientos, ¿sí? Y le digo que no con mucho éxito ante la sociedad de Parral, que veía con indiferencia el hecho. No así Ciudad Jiménez, en donde los ferrocarrileros o los campesinos de ahí de Torreoncitos, pues siempre estuvieron más solidarios con nuestra causa. Muy bien. Sí. Bueno, Sí. Muchas gracias, profesor. Sí, ¿Y sí. aquí en Chihuahua qué pasaba? A mí me parece que lo primero que hay que tomar en cuenta, me parece, no debe olvidarse, estamos en un momento en que se reprime a los ferrocarrileros, a los doctores, a los trabajadores de correos y sobre todo a las y a los maestros integrantes de la sección 9ª del Distrito Federal. Entonces se les reprime y ese es un espejo de cómo poder demostrar que efectivamente el movimiento agrario, el movimiento campesino, era un movimiento emergente. Estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60. Hay que tomar en cuenta entonces este elemento para entender por qué cobró tanta fuerza ese movimiento emergente de las y de los campesinos, básicamente que solicitaban tierras en distintos lugares. Creo que lo que dice mi tocayo de la situación de las normales, bueno, primero hay que agradecer al pueblo mexicano que, bueno, a mí me dio oportunidad de estudiar. Yo no hubiese estudiado, estuve 7 años en la escuela, estuve 6 años en la normal del Estado, pero 7 años en el internado de la Escuela de Arte y Oficios, ahí por la Sexta entre Jiménez y Ramírez. Entonces, quiere decir esto que ahorita que se oye de becas y que quién sabe qué, no. Entonces ahí estaban los internados y fueron los que empezaron a quitarnos al pueblo trabajador del campo y de la ciudad, en primer lugar, para que no siguiésemos estudiando los hijos de los campesinos y de los obreros. Entonces, pues, el movimiento campesino se convierte en un movimiento emergente, en el sentido de estar presente en la situación del desarrollo de las organizaciones sociales. Creo que hay datos, por ejemplo, en la normal del Estado. En la normal del Estado llega un muchachito así tímido, así encorvado, así como que no hablaba, como que no quería hablar con nadie,
pero al mismo tiempo quienes teníamos un poquito ya de fogueo, nos dábamos cuenta de que era por algo. Este muchacho se llama Arturo Gámez García. ¿De dónde llega él? Porque de aquellas represiones de los ferrocarrileros, doctores, etcétera, también hubo represiones en contra de algunas instituciones educativas, como es el Politécnico. Y él viene con su familia a Chihuahua y entonces ingresa a la Normal del Estado. ¿Qué cree usted? No sé, tocayo, ¿por qué a la Normal del Estado? Pero la Normal del Estado en aquellos entonces era una normal gloriosa, por las maestras, sus maestros entregados al quehacer educativo y por las gentes que componíamos el alumnado. Nosotros éramos del internado de la Escuela de Arte y Oficios, alrededor de 120 muchachos en el internado de la Escuela de Arte y Oficios, pero estaba el internado para las señoritas, estaba el internado ahí en la 27 y Coronado, me parece. Entonces, pues, esto le daba un sentido muy popular a la Escuela Normal del Estado, que hoy es la Escuela Benemérita Luis Urias Valderrain. Yo creo que Arturo Gámez García llega en un momento en que nosotros teníamos varias tareas. Por ejemplo, demandábamos bibliotecas, demandábamos más maestros, demandábamos, etcétera, etcétera. Pero también nos solidarizamos con los alumnos de la preparatoria porque estaban exigiendo su propio edificio en ese momento. Estamos hablando, insisto, finales de los 50, principios de los 60. Me parece que es bueno que quienes nos estén escuchando, quienes nos hacen el favor de escucharnos, espero que entre ellos estén algunas compañeras de la insigne, ¿cómo se le puede decir de otra manera, tocayo? A las muchachas y muchachos que terminamos en el 62. Ingresamos en el 56, terminamos en el 62, porque la Normal del Estado acogía en su seno tanto de secundaria como a profesional. Entonces, del 56 al 62. Entonces, ahorita deben estar reunidas. Dijeron que iban a escucharme, yo no sé. Pues lo están viendo. Bueno. Aquí lo están viendo, seguramente. Entonces, quiero, por ejemplo, Arturo Gámez García entonces llega en esa oleada. Sí. En esa misma oleada llega un señor que se llama José Viesca Ruiz. Él era de La Laguna, pero también visto allá entre los maestros, entre los ferrocarrileros, etcétera. Ya ve cómo son los alborotadores sociales. Entonces, Arturo Gámez García nació en Xúchitl, Durango, el 28 de febrero de 1940, de una familia integrada por sus padres y 5 hermanos. Entonces ya dije que vino del Politécnico. Él estuvo en la Normal del Estado, va a estar nada más primero y segundo de profesional, y desaparece. Así es. Pocos teníamos cierta idea en qué andaba este muchacho. Y digo pocos porque fui de los, pues no sé, de las gentes en que tenía cierta confianza. Por ejemplo, me invitó a formar la JPS, la Juventud Popular Socialista. Y su localito estaba también ahí cerquita del internado de la Escuela de Arte y Oficios, por algo sería. Bueno, ahí con Arturo cae Jacobo. No, perdón, cae Emilio, hermano de García, perdón, de Arturo. Pero Emilio y Jacobo se va al estado de Guerrero y desaparece. Hasta la fecha no se sabe dónde quedó. Sí, luego las hermanas Dolores y Amelia, pues ellas participaron al parecer en el asalto a los bancos y aparecen en Cuba por un intercambio que hubo, no sé, tú estabas muy chiquita, pero en Monterrey secuestran un avión y ahí se van las hermanas a Cuba. No sé si todavía estarán allá. De los padres no sé exactamente dónde quedaron, pero también desaparecieron
por las amenazas. Entonces, estos datos son de Arturo Gámez García. Tocayo, no sé si tú quieras. Sí, del otro compañero líder del movimiento del asalto de Madera, es el doctor Pablo Gómez Ramírez. El doctor Pablo Gómez, antes de doctor, fue profesor, era profesor y era doctor. Impartió clases en la Normal de Saucillo y a la vez que daba su cátedra, curaba a las muchachas. Ejercía ambas profesiones. Sí, pero sin cobrar. Siempre brindó sus servicios médicos a la gente sin cobrar. Entonces era un hombre muy noble, era el mayor de los 8 caídos en Madera. Entre él y el profesor Gámez, pues encabezaron el movimiento. Iban algunos campesinos también, iban profesores más jóvenes, iba un estudiante muy joven, estudiante de la Normal, Sandoval Salinas, yo creo que es el más joven de los que cayeron ahí. 19 años parece que tenía Sandoval. Y pues el doctor Pablo Gómez, pues guardamos un gran recuerdo de él, que tocó conocerlo por su don de gente, su sentido humano, entrega a la sociedad, a las capas más humildes de la sociedad. Sí, así es. Sí. ¿Dónde nos hermanamos Salaices y la Normal? Nos hermanamos en 1961, con motivo del triunfo de la Revolución Cubana. Estábamos en un mitin. Realmente hoy les puede parecer a algunas y algunos que nos estén escuchando, muchas gracias nuevamente si lo están haciendo, y si no, pues de todos modos, gracias. El hecho es de que en 1961 se está celebrando un mitin de apoyo al triunfo de la Revolución Cubana. Estaba en esos momentos hablando la maestra Ana María García, que nos daba técnica de la educación en la escuela normal. Creo que ya no les dan. Menos a esos que quieren ser profesores sin haber querido ser profesores, sin haber soñado sin tener la vocación para ser profesor. Para esto se requiere de vocación, oiga. Claro. Se requiere de vocación, porque entregar todo lo que tienes, sin otra cosa nomás de que un hasta ahorita mísero salario, sí, es complicado y es difícil. Entonces, cuando estábamos en el meeting y estaba hablando la maestra Ana María, un muchacho de apellido Anchondo, al parecer lo mandaron algunos banqueros y algunos latifundistas a que hiciera eso. Lanzó una bomba no me acuerdo si de nitrógeno o algo así, apestosa u oliente a huevo podrido. Entonces ahí estábamos, estudiantes de las dos normales. Claro que había obreros, había campesinos, pero me refiero cómo nos hermanamos, claro, ya quizá más unidos. El hecho es de que entonces a este muchacho, yo era presidente del internado de la Escuela de Arte y Oficios en ese momento, y a nosotros nos encargaron, a los del internado, cuidar desde el kiosco qué era lo que estaba pasando. Y conmigo se fue otro muchacho y agarramos a ese muchacho de apellido Anchondo y cometimos la tontería de entregarlo allí en el banco que está a un costado de la plaza de armas. Y después aparece muerto. Pero nosotros lo entregamos vivito y coleando. Si acaso iba asustado porque vio cómo reaccionó la gente, pues simple y sencillamente se defendió la gente, oiga. Claro. Nadie se muere sin tirar por lo menos un puntapié. Entonces tomaron presos, híjole, alrededor de 27 muchachos y profesores de la Escuela Normal de Salaices. Entonces, pues ahí andamos otra vez en actos, en mítines, informando, etcétera, para sacar a los muchachos y a los profesores. Es el primer intento. Luego tenemos una reunión en la Escuela Normal del Estado de Salaices y varias secundarias. Y alguien por ahí, una muchacha, no sé si porque me quería mucho o por qué,
Pero el caso es que me propuso como presidente del comité organizador de la Federación de Estudiantes Chihuahuenses. Le digo a usted, le digo a mi tocayo y a quienes nos escuchan, no es que esté escribiendo mi autobiografía, no. Es porque yo anduve allí. Claro. ¿Qué quieren que haga? Es lo que vivió. Ahí, yo sí lo viví, yo sí lo sentí, yo sí lo percibí. Entonces me nombran presidente del comité organizador de los estudiantes en Chihuahua. Se llamó Federación de Estudiantes de Chihuahua precisamente. Nos fuimos a Salaices, 15 días estuvimos allá siendo atendidos, como dice mi tocayo, dormíamos en un colchón. Por cierto, estaban en vacaciones y estuvimos ahí, lamentablemente un joven muchacho que ahorita está lamentablemente muy delicado de salud, que es Eduardo Rodríguez Ford, de los hermanos Ford, el otro era Guillermo. Entonces Eduardo, a alguien que le decían la Coyota Chica, que es Alfonso Gutiérrez, que fue diputado, por cierto. Entonces los tres nos fuimos a Salaices a escribir el estatuto, el reglamento, las cosas de trabajo. Pues, ¿qué demandábamos? Insisto, demandábamos bibliotecas, libros, demandábamos mejores alimentos, porque con los que nos daban, oiga, calle boca, nadie quisiera esos alimentos. Pero nosotros sí pues, teníamos que tomarlos, queríamos estudiar, claro. Pues amuélense. Claro, era lo que había. Entonces ya, con esos documentos nos trasladamos a escuelas, en los tecnológicos, claro que también en la normal dejamos un escrito de qué se había hecho, etcétera, etcétera. Anduvimos por varias partes, todo el noroeste, recorrimos las secundarias, etcétera, etcétera. En relación o con relación a la fundación de la Federación de Estudiantes Chihuahuenses. Esto le habla a usted, y desde luego y por supuesto, no sé si mi tocayo quieres agregar algo en este momento. Sí, nada más se cayó el micrófono, si gusta, para que se escuche. No, pues la FECH, estás hablando de la FECH. Sí, en ella participaba la normal del Estado, la normal de Saucillo, la normal de Salaices, algunas preparatorias de Juárez, de Chihuahua, de Parral. Las normales nocturnas. Las normales nocturnas, sí. Entonces, la Federación de Estudiantes Chihuahuenses fue muy importante. Más adelante, cuando manda delegados a México a la constitución del Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Estudiantil del 68, le manda 5 o 6 compañeros, entre ellos va uno de Salaices. Yo quiero decir ahora algo de los maestros. Sí, adelante. Y de las maestras. ¿Qué maestras y maestros? Quizás sabían muy poco de Piaget y de quién sabe qué. Oiga, de educadores pero extranjeros, con todo mi respeto lo digo. Porque todavía no había nada escrito, o muy poquito, de educadores mexicanos y de educadoras mexicanas. Entonces había que andar buscando. Aníbal Ponce, de educación y lucha de clases, en fin. Entonces, en lo que ahora es la sección 42, surgió un grupo que se llamó Grupo Pro Democracia Sindical. Como su nombre lo indica, andaban buscando en primer lugar la democracia, la realización, estoy hablándole de abriéndose los 60, abriéndose los 60. Entonces, en lo que ahora es la 42, alguien no quiso que fuera 41, quién sabe por qué. Yo no sé explicar eso. Pero ese número le tocaba. Entonces, resulta ser de que en la 42, hombres tan insignes como, por ejemplo, primero lo digo por cómo le decían, el Caballo Ramírez. El Caballo Ramírez, Carlos Urquidi, Carlos Flores, la propia Ana María García, en fin, un conjunto de compañeras y compañeros que demandaban democracia, demandaban mejores salarios, demandaban el poder investigar ellas y ellos como educadores. Entonces, la cosa es
de que mientras ellos hacían eso, nosotros hacíamos lo propio en la 8. Él es de Salaices, sí, pero pertenecemos a la misma sección, a la sección 8, que ahorita quién sabe dónde anda. Pues no sé dónde andará la sección 8 ahorita, pero entonces nosotros, los de la sección 8, propiamente dicho, pues eran casi las mismas demandas. Democracia sindical, teníamos la exigencia de que en la sección 8 pudiera darse la dirección sindical, pero en manos de las y de los trabajadores de la educación, en manos de las bases, porque hasta ese momento quien tenía también la conducción de la sección 8 era el gobierno federal y de alguna manera el gobierno estatal. Y que el principal conductor en ese momento de todo eso era un profesor llamado Jesús Coello Avendaño, que era el que manejaba la sección 8, era quien manejaba la situación de las y de los trabajadores de la educación. Entonces, nombres. Bueno, en la sección 8 tenemos en primer lugar, no sé si así se puede jerarquizar. Digo, Guillermo Prado Prado, luego la maestra Bárbara Sixto Urquiza, fíjense bien lo que le voy a decir, esa gran luchadora, abuela del que ahorita es secretario general en la 8. ¿Cómo la ve? Pero aquella sí se la partía. Bueno, entonces estaba Bárbara Sixto, estaba Guillermo Prado Prado, estaba Bárbara Sixto Urquiza, estaba Esteban Hernández, Arredondo, José Ángel Aguirre Romero, Amador Caballero Legarreta. En fin, había una playa después. Jesús Orozco Mendoza, y luego los chiquitos. Pues Dagoberto también es de los chiquitos, pudiera decirse. Sí. Entonces, a ver, lo primero que se hace en la sección 8 es arrebatarle la conducción a la federación y al gobierno del estado, la conducción del quehacer sindical. Y quien preside el primer comité seccional de la 8, ya en esas condiciones, fue precisamente Guillermo Prado Prado. Estuvo también la maestra Bárbara Sixto Urquiza, la maestra Carolina Weckman Molina, el profesor Manuel Pizarro Barrón y a alguien Guillermo Muñoz, le decíamos el indio, o le decían sus más amigos, sus más allegados. Entonces, ¿qué va a pasar con esta sección inmediatamente? Eso es después, porque el movimiento más importante de la sección 8 va a ser después del 65, en 1967. Por lo tanto, yo diría que por lo que hace, y claro es, hay algo que nunca le ha reconocido la sociedad en su conjunto a las y a los trabajadores de la educación. Y en este momento yo dedico esta intervención a las y a los trabajadores de la educación que se enlaparten en las calles, en las plazas, defendiendo algo que es de todas y de todos los mexicanos, la educación pública. Claro. La educación pública que nos la quieren arrebatar, ya están quitándola, como también la salud. Sí. Entonces, yo digo que si tiene mi tocayo algo que agregar, porque entonces, allí en Madera, pues, se van a cruzar las sangres de Salaices y de la Normal del Estado. Allí cayeron gentes de Salaices y de la Normal del Estado. Ahora, ¿por qué? Pues eso lo dijo Carlos Alberto, el pintor, el escultor, lo dijo claramente. No sé si esté bien o mal decirlo, pero en esa preciosidad de pintura, donde están caídos Arturo Gamis, el doctor, y no recuerdo a quién otro ubiqué. Entonces, pero este muchacho hidrocálido llegó de Aguascalientes y aquí se quedó. Es que casi todos los que llegan a Chihuahua les gusta. Aquí Alberto Carlos, pero él dijo, ellos sabían por qué. Y yo me quedo con eso. Ellos sabían por qué. Porque habiendo tanto movimiento,
yendo la efervescencia, otros nos quedamos diciendo, pero ¿por qué si nos hacen tanta falta? Sí, ahora ¿sí hay tiempo? Sí, claro, adelante nada más, si gusta el micro. Sí, Madera fue uno de los antecedentes del movimiento del 68. Sí, Así. 3 años después ocurre el movimiento. Pero fueron antecedentes el triunfo de la Revolución Cubana, la guerrilla de Genaro Vázquez, la de Lucio Cabañas que empezó el 67, los movimientos ferrocarrileros de maestros, fueron antecedentes del movimiento. Entonces, Chihuahua se ubica nuevamente en la historia con ese hecho, como un antecedente importante del movimiento estudiantil. Por eso ahorita, quien está, y muchas gracias a ustedes, los técnicos en todo, muchas gracias a la empresa por darnos esta oportunidad. Quien está presentando este programa es Primeros Vientos, Así es. Comité Primeros Vientos, que son gentes. Esto es muy interesante y ojalá me disculpen, me perdonen, 1000 perdones a quienes no lo vean así. Yo empecé a decirles a algunas gentes que sacaran del núcleo familiar a ese acontecimiento, a ese hecho, a ese amanecer, ¿sí? Porque se requería de que de la sociedad y sobre todo pues las nuevas generaciones conociesen, pero por muchas y muchas voces, nuestras voces. Entonces yo creo que cuando hablamos de Arturo Gámez García, estamos hablando de Pablo Gómez. Pablo Gómez en Salaices, Arturo Gámez García en la Normal del Estado. Cuando hablamos de Quiñones, estamos hablando, por ejemplo, de Óscar Sandoval. Entonces creo yo que es importante, es tan importante como cuando ya algunas gentes, y yo agradezco eso, cuando ya permiten que participemos otras gentes, por ejemplo, el Comité Ejecutivo Seccional en pleno de la 8 se va a Madera a celebrar el 30 aniversario del asalto al cuartel Madera. ¿Por qué? Pues porque en el Comité Seccional había gente de Salaices y había gente de la Normal del Estado de Chihuahua. Claro. Otra vez, la sangre ahí, la sangre, yo insisto, estoy con Alberto Carlos, ellos sabían por qué. Pero cuantas veces me invite quien me invite a hablar de esto, tengo algo que decir. Y me da gusto, sobre todo que compañeras maestras jóvenes, que compañeros jóvenes conociesen de esto, para que sepan cómo era aquella juventud, claro, para que conozcan de cómo efectivamente hasta regar la sangre propia se estaba dispuesto. Cuando dice mi tocayo eso de los aviones, yo estaba dando clases y también pasan los aviones por ahí, porque recuerden que huyó un llamado Ramón y durante mucho tiempo dijeron que era Ramón Sánchez. Pues no, yo no anduve en eso. Totalmente no anduve en eso porque yo ya estaba haciendo otra experiencia de militante del quehacer social. Simplemente por eso. Pero como queda vivo un Ramón Mendoza no está en la fosa común. Como no está tampoco... Paco Cornelis. Pero Paco participó en el asalto. Sí, pero no cayó. No cayó. Ni Ramón tampoco cayó. Tampoco cayó. Él se huyó de las Islas Marías. Sí. Es el que se huyó de las Islas Marías. Ramón Mendoza. Entonces, aclaro, no fui yo. Simplemente porque participaba en otra experiencia de carácter político. Creo que aquí hay que apreciar, hay que reconocer lo que se aventó ese comité seccional, presidido por un salaicino, no sé si se enoje si digo su nombre, Alberto Carrillo González. Ese comité seccional logra además que en los libros de texto de primaria quedase impreso, se imprimiese aquello que pasó en Madera. Y la verdad, como he andado en otras cosas,
No he visto los libros de texto. ¿Cómo quedaron? Si es cierto que se logró o no se logró que quedara impreso lo de madera en los libros. Entonces, esto es muy interesante, sobre todo para quienes aportamos algo. Y en este momento digo otra cosa. Antonio Becerra Gaitán y yo fuimos de los poquitos que tuvimos la oportunidad de platicar con Arturo Gámez García y con el doctor Pablo Gómez en un restaurancito que se llamó Los Arcos. Allí había carnes, cortes de carnes muy finas, o no sé si serían de burro o de caballo, pero ahí estuvimos. Y lo curioso es de que nunca no nos dijeron eso. Nada más que si a ellos los golpeaban, estamos hablando de la UOSEM en concreto, de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, que era la que conducía el movimiento campesino. Y al conducir el movimiento campesino, entonces, pues es claro que allí tenía que verse el porqué, pues, de la importancia del movimiento campesino. Lamentablemente, también yo digo una cosa como crítica y como autocrítica. Desde entonces, no es cierto que ahora, desde entonces las izquierdas han venido, pues como que yo, no, que como tú, no, que como yo. Cuando nosotros nos acercamos, quienes estaban haciendo la experiencia como yo, en otro quehacer político y social, cuando nos acercamos a los dirigentes no a los de la UOSEM, los de la UOSEM sí nos recibieron con cariño, con pero con quienes estaban por encima de la UOSEM como dirigentes, nosotros vamos, les decimos, oigan, miren, pues nosotros queremos, el acuerdo que tuvimos con 2 que 3 gentes por ahí, es de que cuando a ellos los golpeen, entremos nosotros. Cuando nos golpeen a nosotros, entran ustedes. Y nos dijo esa persona, no de la UOSEM, repito, nos dijo, cuando junten gente, vienen y hablamos. Sí, efectivamente, nosotros éramos uno. El Congreso Estatal de esa experiencia cabía en un cuartito mucho más chiquito que este, pero venía toda la gente, claro, no delegados. Entonces, pues, esos datos habría que afinarlos, habría que darles más sentido, más forma, pero bueno, son aportaciones que se vienen así de buenas a primeras. Claro. Bueno, pues muy interesante la participación de ambos, enriquece mucho pues el qué pasó desde las personas que lo vivieron, que estuvieron con estas personas, lamentablemente que murieron en este hecho histórico. Y a mí me gustaría, para cerrar su participación, que dieran un mensaje a los estudiantes, a los movimientos de jóvenes que están ahorita defendiendo su país, las diferentes causas. Ustedes que vivieron esta parte, ahora, ¿qué les dejan de mensaje a esos jóvenes? Pues a los jóvenes y a la sociedad en general, es que la gesta histórica denominada Revolución Mexicana, que costó 1 millón de vidas y que nos deja como legado el artículo 3º, el 27, el 123, ahora con las reformas estructurales actuales que hace el gobierno, se están terminando los logros, ¿no? Simplemente ahorita se puede vender las tierras y aguas de nuestro país al mejor postor, a los mineros de silver de Canadá, los que vienen a hacer las minas a tajo abierto, a explotar oro y plata, usando cianuro, utilizando aguas del Papigoshi y luego arrojándolas al Papigoshi para mandarlas a los yaquis que están ahorita tomando esas aguas envenenadas. Por ejemplo, la segunda, la reforma educativa es una reforma laboral, porque no está incluyendo métodos, ni libros, ni edificios escolares, es una reforma laboral. Y las 3 pruebas que va a aplicar el INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ahorita no se ven los efectos porque ha sido para ingreso. Segundo, ha sido
para promoción, o sea, de maestro a director, etcétera, un escalafón vertical. Todavía no impacta tanto, pero vamos a ver, cuando le apliquen una prueba a un maestro de 20 años de servicio, y que la de permanencia, y que le digan, ¿sabe qué, maestro? No la pasó, y está fuera, y aquí está su liquidación. Hasta entonces los maestros va a caer el 20 y van a salir a protestar, porque está en peligro su trabajo. Eso es lo que diría. Muy bien. La reforma al artículo 27 constitucional la operó ni más ni menos que su compañero de usted, creo, ¿no? Carlos Salinas de Gortari. Es una desgracia lo que nos está pasando como mexicanas y mexicanos. ¿En qué consiste? En lo que dice mi tocayo. O sea, está volviendo los tiempos de Porfirio Díaz. Se está volviendo otra vez a los grandes latifundios. Y yo me amamanté en un latifundio de esos en la Bavícora. 400,000 hectáreas en Randolph Hearst. Yo creo que con él no se enojan porque era periodista. Era dueño de un montonal de periódicos en Estados Unidos. Entonces, 400,000 hectáreas, ¿eh? O sea, sale usted de Cuauhtémoc y casi hasta llegar al Valle de Buenaventura. Todo eso era la Bavícora. Hay ahí enclavados alrededor de 15 ejidos, más las colonias, que era lo que permitía el artículo 27 constitucional como formas de propiedad de la tierra en México. Entonces yo, a las y a los jóvenes, a la sociedad en su conjunto, estoy de acuerdo con lo que dice mi tocayo, pero en particular, que digan si quieren ser o no maestras y maestros, los jóvenes que hoy están asistiendo a las normales. Porque, oigan, es una verdadera vergüenza que permitan que acabando de aprobar como profesoras y profesores, les vayan otra vez a aplicar otra prueba, una prueba universal. A ver, váyase usted a trabajar Urique. A ver, váyase usted a trabajar, no sé, acá a Manuel Benavides. Es que son diferentes los momentos, los espacios económico, político, social, cultural, no se diga en lo educativo. No tienen las compañeras y compañeros formas de competir actualmente los que están tan alejados y tan dispersos y tan lejos y tan trabajando en prácticamente gallineros. ¿Sí sabe lo que es un gallinero? Sí, ¿cómo no? Un gallinero allá por aquellos entonces era un palo, ¿sí? Subían las gallinas ya cuando se iba a oscurecer y allá se dormían. Igual que las palomas. Los pichones de paloma son sabrosísimos. Entonces creo que las y los jóvenes, lo que pasa es que no han tenido oportunidad, ni en la 42, ni en la 8, ni en la normal de Saucillo, creo yo, con todo respeto lo digo, porque ellas sí han participado. No así los de la normal del Estado. Con todo respeto, pero sí critico esa actitud. Oiga, los maestros no dicen nada, les van a quitar los trabajos, los van a cesar, los van a mandar a sus casas y no dicen nada. Ellos, como trabajadores de la educación. Y a las y a los que están saliendo, una prueba que la llaman universal. ¿Cómo es eso? A ver, usted y yo que nos pongan una prueba de esas. A ver, entonces, que se van a llevar a un químico, que se van a llevar a esto, con todo mi respeto. Será un gran químico, será un gran biólogo, pero no tuvo la posibilidad de pensar, desde antes de terminar la carrera, de pensar que quería ser profesor o profesora. Entonces, pues, compañeras y compañeros y sociedad en general, muchísimas gracias por su atención. Espero que les hayamos servido en algo, recordando que el 23 de septiembre del 2005 se cumplen 50 años de aquella gesta que entregó la posibilidad, entre otras cosas, que se entregara a Bosques de Chihuahua, que se entregara a la Bavícora, ¿no? Así es. Muy bien, pues les agradecemos el día de hoy estar aquí con nosotras. Vamos a un corte y regresamos. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten,
así perseguir a la felicidad y así perseguir. Ecos del Mirabal es un programa derecho humanista con visión de género, comprometido con las causas de la sociedad civil organizada. Conduce la periodista Dora Villalobos Mendoza. Ecos del Mirabal. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Continuamos en Nuestras Voces y les presento de nueva cuenta, que ha estado con nosotros en varios programas, al profesor Rosalío Morales. Él viene a hacernos una invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Primero quería decirles muy rapidísimo que hay un notable paralelismo histórico entre Madera 65 a Ayotzinapa 2014 y decirles que hay una caravana que emprenden los padres y los alumnos de Ayotzinapa con dos rutas. Una parte de San Cristóbal de las Casas recorre el sureste del país y otra parte de aquí de la ciudad de Chihuahua recorriendo el norte y el occidente del país. Mañana van a estar los papás, las mamás de Ayotzinapa, los alumnos de Ayotzinapa difundiendo todo lo que es Ayotzinapa hoy. Ayotzinapa sintetiza toda la problemática del país en este momento. ¿Cuál? La corrupción de las autoridades, un régimen decrépito. Esto es lo que vienen a decir los padres de Ayotzinapa. Entonces vienen a hacer un anuncio y una denuncia. Denuncia de lo que está ocurriendo en el país y un anuncio de que la esperanza no se ha perdido. Los esperamos mañana en el Barzón CEDEM desde las 10 de la mañana con una rueda de prensa y también habrá un encuentro con organizaciones políticas y sociales para compartir con los padres y madres de Ayotzinapa. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Ya saben, están todas las personas invitadas que quieran acompañar a los familiares de los alumnos de Ayotzinapa. Esta fue nuestra participación el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves en Nuestras Voces. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así. Cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños, lo hicimos. Cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del estado, lo logramos. Cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones, lo reinventamos. Somos nobles y solidarios. Nos importa lo importante. Porque somos de Chihuahua y Chihuahua es nuestro. Profeco y Gobierno del Estado te invitan a las ferias de regreso a clases 2015. Sácate un 10 en tus compras aprovechando los descuentos en útiles escolares. Realiza a tus hijos exámenes dentales y de la vista o cámbiales el look con un corte de cabello. Este 31 de julio, 1 y 2 de agosto en el Centro de Convenciones. Chihuahua vive. Gobierno del Estado invita. Cuanto más miedo teníamos, nos crecimos en la adversidad. Cuando el mundo nos cerraba las puertas, con educación, trabajo y esfuerzo nos proyectamos hasta ser líderes. Pudimos habernos rendido y nos levantamos. Somos gente de carácter y de temple. Porque somos de Chihuahua y Chihuahua es nuestro. Aviso importante.
Próximamente el Vivebus tendrá rutas alternas y algunas serán modificadas con la finalidad de mejorar los tiempos de traslado, evitar transbordos y ampliar la cobertura para beneficio de todos. Consulta los cambios en Facebook como Vivebus. ¡Infórmate! Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa.